Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La revelación más interesante de esta serie documental que hizo tanto ruido, la llamada Matarife, no tuvo nada que ver al final con Álvaro Uribe. Al menos su primer capítulo no dice nada nuevo del expresidente. La revelación más interesante creo que fue que hizo visible las nuevas grietas y las nuevas rupturas en el periodismo en Colombia. El periodismo en Colombia ya no es solo el periodismo de grandes casas empresariales que han ido concentrando la propiedad de los medios. Esta concentración, la pérdida de credibilidad de esos grandes medios y la revolución del Internet han dado paso al surgimiento de decenas de nuevos medios digitales. La mayoría son pequeños, pero entre todos han acumulado un grado de influencia importante a través de nuevas miradas periodísticas y de las redes sociales. La aparición de Matarife, un proyecto que se presenta como periodístico, hace visibles esas nuevas rupturas ahora entre medios pequeños. Pone de presente los problemas que surgen no ya de los medios controlados por los magnates colombianos, sino de los medios de los que se desconoce su financiación, su propiedad y su afiliación con grupos e ideologías políticas. Estos medios, estos ecosistemas de información son ignorados generalmente por los grandes medios, como si no mencionarlos los relegara a la irrelevancia. Pero esta es una soberbia un poco anquilosada, como si lo que no se mencionara en el tiempo no existiera en Colombia. El mundo ya no es como lo era antes. Y muchos de estos medios digitales, a veces sobre todo los que tienen agendas políticas, estándares periodísticos bajos y que mezclan verdades con mentiras, logran una gran influencia. Son este tipo de fenómenos informativos los que han permitido, por ejemplo, que lleguen al poder líderes como Donald Trump en Estados Unidos, un tipo que mantiene una aprobación constante de al menos el 40%, a pesar de que cree que inyectarse desinfectante puede ser una buena opción contra el coronavirus, a pesar de que cree que Obama nació en Kenia y que hay una conspiración enorme del Estado en contra suya. En Colombia, la aparición de Matarife, un contenido que en un solo puente logró vistas de más de 4 millones de personas, eso es más o menos el doble del rating del noticiero más visto en Colombia, Noticias Caracol, nos ayuda a ponerle luz a estos pequeños medios, a cuestionar si la independencia del mundo digital se oscurece por la falta de transparencia sobre sus fuentes de financiación, sobre sus agendas ideológicas. Nos pone en la odiosa y nunca bien lograda tarea de decir quién hace y quién no hace buen periodismo. Este oficio en constante búsqueda de la verdad, hecho siempre por una persona con un punto de vista. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:03 de la noche. Francamente, Matarife es nuestro hashtag de esta noche, tal vez intentando untarnos un poco de viralidad aquí en Zona Franca. No siempre lo logramos. Hoy que hablamos de medios, y hablar de medios es un poco odioso, sobre todo cuando lo hacen los periodistas. Esta noche tengo a varios periodistas. Y es odioso por un lado porque la gente lo que quiere tener es la información y no la información de los que informan. Por otro lado también es odioso porque los periodistas colombianos son muy sensibles a la crítica. Pero estos dos argumentos, creo yo, están perdiendo cada vez más fuerza. Cada vez es más importante que la gente sepa sobre los medios de los que se informa para que se puedan hacer una opinión de cuáles son más confiables que otros. Por otro lado, esta sensibilidad de las críticas de los periodistas en Colombia parece que ya a estas alturas, donde las redes abundan, las opiniones acerca de ellos son un poco un legado del pasado. Y aquí hablo de Gonzalo Guillén, el periodista que ha hecho las historias sobre las cuales se basa esta serie, Matarife, la serie de 50 capítulos que promete hasta ahora ser más eterna que el presidente del que ataca. Gonzalo Guillén calificó a La Silla Vacía como, y aquí abro comillas, y perdón por la grosería, como los lameculos del uribismo disfrazados de independientes, cierro comillas. Y lo hizo por escribir, porque La Silla escribió un artículo donde dice que Guillén hace periodismo activista. De fondo, en este debate nuevo está la pregunta de quién hace periodismo serio y quién no, sobre todo en el mundo digital donde hay tantos nuevos medios con promesas periodísticas tan distintas. Y es una pregunta muy difícil de responder por ahora.
A mí ahora me quedan muchas dudas de que Matarife sea un periodismo serio y les voy a contar por qué. Primero, porque alrededor del proyecto hay muy poca transparencia. Aquí un ejemplo, el primer capítulo se basa en la idea de que una corte colombiana le dio a Gonzalo Guillén permiso para decirle asesino a Álvaro Uribe Vélez. La tutela la ganamos. Desde ese momento mi cliente y yo y todo Colombia quedamos autorizados para tratar de Matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor. Y este hecho se convierte en el hilo narrativo que le da fuerza a todos los adjetivos que lanza la serie de 6 minutos en su primero de 50 capítulos. Pero es de hecho un hecho bastante débil. Es tan débil que, por ejemplo, Guillén entuteló a Álvaro Uribe por decirle mentiroso y perdió. Perdió además ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es decir, un magistrado también avaló el derecho de Uribe a decirle a Guillén, y aquí abro comillas, que ha dedicado una carrera periodística a la infamia y a la mentira. Entonces, ganar una tutela al derecho a insultar a otra persona no significa que esos insultos sean verdad. Pero Matarife tiene otros problemas. Hay imprecisiones visuales pequeñas pero importantes, como usar la imagen de una persona para sugerir que estuvo donde no estuvo. En La Picota hay un patio al que le dicen el Nogalito. Ese espacio en la prisión tiene guardados a los parapolíticos y a la casta de condenados por corrupción estatal más selecta del país. A los parapolíticos, a los del carrusel de la contratación, a los de agroingreso seguro. Y entonces, ojo, Andrés Felipe Arias nunca estuvo en la cárcel La Picota, pero es una figura conocida del uribismo que está en la cárcel y es útil para la narrativa del guionista de Matarife, Daniel Mendoza. Finalmente, Matarife no parece hacer un esfuerzo periodístico serio porque no contrasta sus acusaciones y tiene una identificación bastante vaga de cuáles son sus fuentes. Por ejemplo, esta parte, donde dice que en el club El Nogal andaba Salvatore Mancuso. En el Nogal, no en el Nogalito. Varios testigos aseguran haber visto a Salvatore Mancuso, el conocido genocida y comandante paramilitar. Sin embargo, el propio Mancuso, un ex paramilitar que ha reconocido muchos de sus crímenes, le dio a la Jurisdicción Especial de Paz una versión donde dice que él nunca estuvo en ese club. Esto fue lo que dijo y aquí pongo esta versión. Y esta versión tiene peso porque Mancuso se quiere acoger a la JEP. Y para hacerlo no puede decir mentiras, sino lo condenan a años de cárcel, que es lo que no quiere. Recalco, nunca me reuní allí con militares ni con políticos, nunca he estado allí. Pero como bajo este supuesto se perpetró el nefasto atentado y para esa fecha era actor del conflicto armado, de todo corazón imploro perdón al público, a las víctimas de ese nefasto 7 de febrero del 2003, que fue cuando sucedió el Nogal. Escarbamos entre los escritos de Daniel Mendoza y lo más parecido a una fuente sobre este hecho de que hubiera reuniones entre paramilitares y miembros del gobierno de Álvaro Uribe es el siguiente, y aquí lo cito textualmente de un artículo en La Nueva Prensa, el medio que fundó Gonzalo Guillén. Abro comillas, entre el vapor del baño turco, los rumores me enteraron de que ese club era el lugar donde se reunían los altos mandos del gobierno de Álvaro Uribe con los cuadros paramilitares. Por eso Matarife, hasta ahora, en el primero de sus 50 capítulos, me parece que tiene muchos problemas, pero afortunadamente ha suscitado este debate entre periodistas y es un debate que vale la pena tener. Alguien que ha propuesto estos debates hace mucho tiempo es Camila Zuluaga. Camila Zuluaga es directora de Mañanas Blue, de Blue Radio. También usted es la directora del Código Caracol. Camila, ¿cómo se dice eso? Pues sí, directora del Código Caracol o presentadora o periodista. Daniel, buenas noches. Gracias por invitarme. Y no como cuento. Así es, No Como Cuento, que usted ayudó y estuvo e hizo parte de No Como Cuento, que sigue activo y es una herramienta pedagógica para generar audiencias críticas, que al final de todo lo que yo le escucho es lo que necesitamos para poder diferenciar y que sea la ciudadanía la que decida qué es buen periodismo y qué no. Pues yo creo que tal vez por afinidad generacional o algo así, a usted y a mí no nos cuesta tanto trabajo meternos en estos temas de la crítica de medios, de hecho nos parece interesante, pero es un tema que sigue siendo un poco vedado en el periodismo colombiano y hay yo tengo la sensación de que los grandes medios, varios de los cuales usted trabaja, tienen como una cosa que no les gusta hablar de los chiquitos ni de los debates que hay en redes sociales hasta cuando la cosa ya es incontenible y les toca mencionarlos.
Mire, a mí me molesta mucho cuando se hacen esas críticas y dicen es que los grandes medios, es que los medios tradicionales, los medios de toda la vida, porque lo ven como un conjunto que fuera todo homogéneo, y no es así. En los grandes medios hay muchos periodistas de diversos estilos y que hacen su trabajo de distintas maneras. Y hay muchos que seguramente piensan así como usted y actúan como usted está diciendo, y otros que no. Entonces, como que catalogar a los grandes medios como una generalidad, a mí me parece un error y me molesta porque yo pertenezco o trabajo en esos grandes medios, pero no siempre siento que califique dentro de las cualidades que usted menciona, por ejemplo, o que mencionan otros. Entonces, yo soy de las que personalmente creo que las cosas, si son chiquitas, alternativas o no, pero si son noticia, pues hay que mencionarlas. Como por ejemplo el caso de esta serie del Matarife, que logró, no sé, 4.5 millones de views en un fin de semana, algo que no había logrado ningún medio en Colombia, y eso evidentemente nos tiene que mostrar que nos guste o no, pues es un hecho noticioso. Pues sí, Matarife marcó, digamos, como marca, dobló a Noticias Caracol, que es el noticiero más visto de los medios tradicionales. Pero sí nos pone, y esta sí es una pregunta resbalosa y una pregunta difícil, a separar lo que es el buen periodismo o el periodismo serio del periodismo que no es tan serio, o incluso el periodismo que a veces es propagador de noticias falsas. Y esa es una labor bien difícil de hacer y de hacer bien, y de hacer justamente con los colegas que hacen ese periodismo. Claro, yo lo que pasa es que no sé si Matarife se catalogue dentro del periodismo o no, y si eso es lo que quiera hacer la serie. Matarife es una serie como la que usted ve en Netflix, sino que la va a ver a través de WhatsApp o de Telegram. Yo la verdad solo he visto ese capítulo de los 6 minutos, no he visto más, no conozco, no he hablado con la gente de Matarife, pero no sé si ellos lo que quieren hacer es periodismo. Se basan en unos hechos y en unos escritos periodísticos que son de Gonzalo Guillén y de Julián Martínez, y así lo manifestaron en lo que yo he podido ver en la prensa o en los medios digitales. Pero no sé si Matarife quiere hacer un documento periodístico. Matarife es una serie digital, como puede ser la serie digital de Chernobyl. ¿A usted le parece que Chernobyl, el documental de Netflix, era periodístico? No creo. Yo creo que sí. De hecho, Matarife ha dicho que se basa en los documentos y en las investigaciones de Gonzalo Guillén y Julián Martínez, que son periodistas. Se presenta como una serie documental y se presenta como una serie de no ficción que de alguna forma tiene tras de sí la promesa de que va a revelar finalmente la verdad acerca de Álvaro Uribe. Yo creo que no, o por lo menos de pronto estamos entendiendo cosas distintas. Yo lo que he entendido de lo que he visto en redes sociales, le repito, es que Matarife va a hacer un compilado de cosas que ya están publicadas y que ya se han hecho públicas por diferentes periodistas, principalmente Gonzalo Guillén y Julián Martínez, sobre el expresidente Álvaro Uribe, y que va a unir esas investigaciones y las va a plasmar en un documento digital, en una serie, que es como le digo, evidentemente frente a los documentos que narran hechos históricos, pues hay miles de debates. Por eso le pongo Chernobyl, una de las más aclamadas series de los últimos tiempos. Rusia dijo que eso eran falsas noticias de los Estados Unidos, y esa era una serie que no se discutió si estaba haciendo buen periodismo o no buen periodismo. Es una serie que se basó en unos hechos y decidió hacerse. Creo yo que eso es lo que pasa con Matarife. Yo no creo que Matarife haya prometido que va a revelar algo nuevo de Álvaro Uribe, ¿o sí? Eso yo no lo he escuchado. Yo siento que es como la promesa implícita, y es lo que todo el mundo, y por eso todo el mundo está tan decepcionado con el primer capítulo, porque son 6 minutos de nada, y entonces la gente llegó pensando que ahora sí le iban a contar por qué tienen razón ellos en pensar que Uribe es tal o cual, y eso nunca sucedió. Pero venga, pero entonces, ¿usted cree que es un documento hasta ahora periodísticamente valioso, que es riguroso? Es que yo no siento que sea un documento periodístico, es lo que yo quiero enfatizar. Yo creo que es una serie de televisión digital, como que recoge investigaciones periodísticas que han hecho Gonzalo Guillén en su caso y Julián Martínez, y que están uniendo las versiones, están uniendo documentos que ya han sido publicados, que además, según entiendo, eso es lo que están haciendo para evitarse también cualquier tipo de demanda en un futuro, hoy que está tan de moda demandar periodistas, evitarse demandas en un futuro por injuria y calumnia, porque son o están basados, según lo que yo leí, Daniel, de pronto usted tiene más información que yo,
están basados en cosas que ya están publicadas. Entonces, para mí no es un documento periodístico, para mí es una recolección de hechos y de publicaciones que ya están. Como si a usted le parece que la serie Pablo Escobar es un documento periodístico, a mí no me lo parece. A mí me parece que una serie de la Segunda Guerra Mundial es un documento periodístico, no. Es una ficción, finalmente. Este es un documento que busca ser un documental de no ficción, que quiere mostrar en el fondo lo que quieren hacer todos los periodistas y es la verdad acerca de algo, ¿cierto? No es una serie ficcionada, no es una serie dramatizada, bueno, algo. Es una serie dramatizada. Y si usted lee, por ejemplo, algunas declaraciones que habrá dado Daniel Mendoza, que es uno de sus creadores, pues habla que él también es un actor dentro de la serie. Entonces yo creo que también estamos teniendo un debate sobre un documento que lo estamos catalogando de periodístico cuando puede que realmente no lo sea. Es una serie que se basa sobre un personaje de la vida nacional, quizá el más importante de la vida política actualmente en Colombia, y se basa en documentos que ya están publicados. Claro, y entonces, y los documentos publicados sobre los cuales entonces se basa la serie, empiezan entonces a ser los objetos de la cuestión periodística acá, ¿cierto? Correcto. Es publicaciones que ya se han hecho y esas son las que tendremos que entrar a debatir. ¿Cuáles son esas publicaciones que se van a tener en cuenta y que se van a utilizar para la serie? Yo realmente no lo sé, pero yo me imagino que esas publicaciones ya las hemos debatido mucho, porque cualquier publicación que se ha hecho sobre Álvaro Uribe, pues la hemos debatido hasta la saciedad, porque yo creo que no hay nadie que domine más la opinión pública que el expresidente. Camila, ¿usted se acuerda cuando en Estados Unidos hicieron el documental sobre Hillary Clinton, que se llamaba Citizens United, que lo hizo como un grupo político y que fue como un ataque político en medio de una campaña, y en ese momento se suscitó, digamos que un debate que es distinto acerca de la financiación electoral, pero empezó este género como de los documentales políticos que son dirigidos a destruir la personalidad de alguien, ¿cierto? En un contexto de polarización. ¿Cómo entiende uno dentro de los debates del nuevo periodismo este tipo de nuevos documentos que están apareciendo? Pues mire, yo creo que nosotros ponernos a juzgar el periodismo que se hace desde una u otra tribuna, a mí me parece un poco prepotente. Creo que nosotros podemos ser autocríticos con el periodismo que nosotros hacemos y tratar de ser lo más transparente y mostrarle a la audiencia eso. Básicamente creo que es lo que podemos hacer. Esto que está pasando hoy en día con las redes sociales, con los documentales, el periodismo partidista ha existido siempre. Esto siempre ha pasado y lo que hay que hacer, y por eso usted empezó saludándome con el tema de no como cuento, es generar audiencias críticas de los contenidos, más allá de que nosotros vayamos a decir qué contenido vale la pena y qué no. Porque, o sea, dígame usted, Daniel, si los medios tradicionales, los medios que también nos ufanamos de hacer muy buen periodismo con estándares de calidad, si no nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. No, se han equivocado. Y también ha habido intereses dentro de los medios tradicionales y también ha habido falta de transparencia dentro de los medios tradicionales, por supuesto. Entonces, ¿con qué vara vamos a juzgar a los otros? No, pero con la misma, los del otro. Con la misma vara. Es decir, que cuando uno dice que a veces Caracol, que RCN, tienen conflictos de interés con las casas empresariales de las cuales son dueños, digamos que ahí hay un ejercicio de crítica periodística que creo que es válido, y entiendo que a usted le parece un poco a la antigua que no hay que pisarse las mangueras entre colegas, pero en cambio ahí sí... No, a mí no me parece que no haya que pisarse mangueras entre colegas, ni más faltaba. De hecho, creo que tenemos que ser críticos entre los colegas y he hecho varios programas al respecto. Lo que pasa es que pienso que es muy difícil entrar a determinar desde cierta tribuna u otra cuál es el buen periodismo y cuál es el que no. ¿Quién determina eso? Esa es la gran pregunta. ¿Que hay unos estándares periodísticos? Por supuesto. Y está en el expediente, por ejemplo, el expediente de Gustavo Rugeles, que es un medio que se ha dedicado con cierta persistencia a difamarla a usted, por ejemplo, ¿cree que es un medio que es periodístico? Pues mire, yo que he sido víctima del expediente, porque además el expediente ha dicho cosas que son mentiras mías sobre mí. Le he mandado derechos de petición para que rectifiquen en el expediente y ya me aburrí, pero entiendo que es un medio, así a mí no me guste, que tiene todo el derecho de existir.
y que también, de hecho estaba leyendo una entrevista o unas respuestas que publicó el señor Rugeles a unas preguntas que le mandó la silla vacía. Y en muchas de esas respuestas que da Gustavo Rugeles a la silla vacía, yo le hallo la razón a Rugeles en muchas cosas. Sí. Rugeles, él cree que él es un periodista y hace periodismo. Que a uno le parezca un periodismo de mala calidad es otra cosa muy distinta, pero el señor Rugeles es un periodista y tiene todo el derecho de publicar lo que quiera. Así Daniel publique todas las mentiras que ha publicado sobre mí y las campañas horribles que ha hecho en mi contra. Yo creo y defiendo el derecho del señor Rugeles de publicar lo que quiera publicar. Es Camila Zuluaga. Camila Zuluaga dirige Mañanas Blue de 10 de la mañana a 1 de la tarde. También es la presentadora del Código Caracol. Muchas gracias, Camila. Este es un debate difícil y es difícil encontrar una posición correcta, pero gracias por darlo. No, Daniel, por la invitación y a usted por hacer este debate que finalmente vale la pena. Y no se le olvide, yo creo, y esa es mi posición, que la única alternativa que tenemos frente a esto es generar una ciudadanía crítica frente a los contenidos que consumen. Esa es la única solución que al final vamos a tener. Sí, pero ya, espérese, porque ya me tengo que ir, pero es que cuando usted quiere formar una ciudadanía crítica, tiene que de alguna forma darle a la gente una clasificación entre el abanico múltiple que hay de medios. Y eso es lo que es muy difícil de hacer y lo que ni usted ni yo nos vamos a atrever a hacer del todo esta noche. ¿Pero por qué? Usted me pregunta por el expediente. Si un televidente, un oyente, un lector sabe perfectamente que el expediente tiene una línea ideológica particular, que es cercana al partido de gobierno, que es cercana al Centro Democrático, que recibe publicidad de Fedegan, por ejemplo, de José Félix Dafori y de María Fernanda Cabal, si usted ve constantemente que la información que publican nunca afecta a esos intereses, sí, sino afecta a otros, pues ahí usted puede generar una ciudadanía crítica. Usted sabe que si usted leía El Nuevo Siglo antiguamente, sabía que era el periódico conservador y sabía que tenía una línea. Eso es lo que hay que generar en las audiencias, que puedan leer con criterio, que puedan consumir información con criterio. No decirle, oiga, yo le digo que esto es un pasquín y le digo que estos sí son medios de calidad. Gracias, Camila. A usted, Daniel, gracias. Nosotros seguimos aquí, vamos a hablar con más periodistas esta noche después de comerciales. Son las 9:26, estamos en directo desde Bogotá. Hablamos esta noche no tanto de la serie Matarife, sino del debate en medios colombianos que suscitó, de la pregunta acerca de cómo clasificar la multiplicidad de nuevas voces digitales que existen en el periodismo, que afortunadamente existen en el periodismo colombiano, y de su seriedad, sus afiliaciones ideológicas, sus afiliaciones desconocidas de financiación. Para seguir teniendo esta conversación, voy a conectar a Melquisedec Torres. Melquisedec es abogado, es periodista, es un tuitero de centro derecha muy ilustrado. ¿Qué tal esa presentación? La última parte debatible. No, venga, pero usted es como derechoso, no sé, ¿usted cómo se definiría? A ver, un gran amigo mío, viejo político, dice que yo soy un godo de izquierda. Entonces, pues esa definición es mucho más complicada. En general, yo suelo tener unas tendencias mucho más de centro, en el tema de derecha, quizás si se quiere encasillar a alguien, y en mi caso, podría decir que en términos del respeto a la autoridad, de la defensa de las instituciones, etcétera, puedo tener una tendencia de derecha. Pero en términos, por ejemplo, de derechos civiles, de derechos sociales, sí, soy mucho más de centro y en algunos casos puedo tener ciertos barnices de izquierda, si alguien quisiera decirlo de esa manera. Barnices de izquierda. A ver, pero a mí me gusta su voz porque usted tiene una voz y una mirada que es crítica a veces y creo que logra como separarse de peleas que suceden en el centro y a la izquierda, ¿cierto? Y es en donde en el periodismo a veces le falta muchas veces reconocerse que hay unas tendencias ideológicas que pululan dentro de muchos medios, incluso dentro de muchos periodistas por su juventud y que a veces les queda difícil como criticarse a sí mismo por eso. Sí, Daniel, de acuerdo completamente con eso y gracias por la alusión que hace personalmente. Yo creo que el periodismo colombiano le falta muchísima autocrítica y además muchísima capacidad de reconocer sus errores
pero también de reconocer que hay intereses. Y esos intereses tienen que ver muchas veces con líneas ideológicas y con negocios, lastimosamente. Pero no es, por supuesto, exclusivo de Colombia. Todo el mundo, los medios de comunicación, pues, son un centro de poder y ese poder se expresa desde distintas magnitudes. Pero reitero la primera parte, la autocrítica en Colombia hacia el periodismo es muy débil, casi inexistente en muchos casos. Y usted hablaba hace un rato con Camila y señalaba esa dificultad que existe de que los medios hagan debate de sus contenidos, hagan debate de sus intereses y que los periodistas nos metamos en esos debates también. Y entonces, antes de entrar al debate sobre cosas que le gusten o no de la serie, déjeme preguntarle acerca de si al periodismo... fue muy fácil en algún momento decir, mire, el Nodo y el Expediente, estos medios que parecen muy cercanos al uribismo, a la ultraderecha, son casi noticias falsas. Y en cambio al periodismo en Colombia le falta tener la misma... ser igual de decisivo frente a las publicaciones que nacen desde la izquierda en ese sentido. De acuerdo, a mí me parece que hay un cierto predominio de las voces críticas hacia las opiniones de derecha, voces muy fuertes, y hay, diría yo, especulando, una mayoría grande de opinión de izquierda en los medios de comunicación, así los grandes medios, sus dueños tengan otras tendencias, pero el trabajo periodístico y la opinión periodística suele tener un predominio de las voces de izquierda, y no hay ese mismo rasero para medir la veracidad, la credibilidad o la confianza que despiertan los medios de izquierda. Hace muchos años existe en Colombia, por ejemplo, Voz Proletaria, creo que se llama Voz ahora, la he leído algunas veces, y por supuesto es un medio absolutamente dedicado a la difusión de una ideología comunista. Y decir comunista, pues en algunos casos puede sonar estigmatizante, pero ellos lo son. Pero es que Voz La es el JUCO periódico del tiene Partido espacio allí. Comunista. Sí. Entonces, me parece que sí falta también mucho equilibrio y hay reitero, un predominio muy fuerte de esas voces críticas sobre medios nuevos, incluso la mayoría son nuevos, alternativos, llamarlos de alguna manera, de derecha, como el Nodo, como el Expediente, como Irreverentes, etcétera, que por supuesto no merecen credibilidad en muchas cosas, pero en otras sí lo merecen, al igual que los otros del otro lado. Y ahí hay un rasero, hay un doble rasero que muchas opiniones críticas en Colombia usan para descalificar a unos y para darle confianza a los otros. Y entonces, usted que sí vio con cuidado y que le ha seguido la pista a Daniel Mendoza, ¿qué le pareció como esta primera entrega primera de 50? Eso va a ser una locura, ¿no? Estos manes yo no sé en qué se metieron. ¿Quién va a querer ver el 49? A ver, yo estoy tratando de seguir series en Netflix que son espectaculares, magníficas, y no he podido con el capítulo 8, con el capítulo 10. Yo creo que difícilmente aquí van a llegar a la mitad con el mismo interés, porque es que además mantener la línea de interés que tuvieron en la primera emisión es muy complicado, porque entre otras, pues ya han surgido muchas voces que cuestionan realmente el contenido, no la producción. La producción audiovisual es muy buena, con un detallito así de chiquito, y es que a mí me parece que tiene mucho que ver con una serie muy buena que hicieron en Brasil que se llama El Mecanismo, acerca de Odebrecht. Es espectacular esa serie, la recomiendo. Pero aquí tienen como el mismo formato, el mismo cabezote, o por lo menos el esquema es similar, sí, de hilar unos personajes, ponerlos en una pared, etcétera. Eso también se veía en Casa de Papel, sí, en alguna parte. Pero más allá de eso, el contenido que vio usted. Del contenido me parece que el señor Mendoza, que es el protagonista, el narrador protagonista, de entrada ya incurre en unas contradicciones muy grandes frente a lo que ha sido su papel en unas peleas públicas que hubo hace 3, 4 años con el Club El Nogal. Vale recordar que Mendoza es hijo de un fundador del Club El Nogal, era socio del Club El Nogal y salió peleando, no porque haya denunciado paramilitarismo, eso es falso. Él salió peleando porque escribió una narconovela, una novela escatológica, escandalosa, que por supuesto a mucha gente no le gustó del club,
y eso desencadenó una crisis, una discusión muy fuerte que terminó con la salida de Mendoza del club. Pero él dio varias entrevistas en su momento, incluso hace 2 años, las revisé, y en ninguna parte habla de denunciar paramilitarismo o que en el club se planeaban masacres o que había reuniones de Mancuso, etcétera. E incluso él habla muy bien de mucha gente que hace parte del club y dice una frase: el Club del Nogal no es lo que la gente cree, hay profesionales, hay gente brillante, hay gente que lee, etcétera. Eso lo tomo textual de alguna cosa que él dijo. De manera que de entrada ya no tiene credibilidad, y por supuesto no tengo ninguna duda de que esto no es ni periodístico ni mucho menos documental. Habría que buscar qué casilla tiene en los géneros, pero en el periodismo no cabe. Hay muchos géneros más, no los voy a enumerar yo. Oiga, Melquisedec, gracias por conectarse hoy. Muchas gracias, Daniel, y una feliz noche para todos. Nosotros seguimos aquí, seguimos hablando con periodistas acerca de estos nuevos debates que suceden lejos de los grandes medios, de Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, pero debates que son influyentes, que forman la idea de las personas acerca de quién votar, acerca de quién puede ser un buen gobernante en el futuro. Por eso son debates importantes. Vamos a comerciales, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:39 de la noche. Tengo en la línea vía telefónica a Juanita León. Juanita León es la fundadora de La Silla Vacía. También la dirige ahora después de haber vuelto de como un año y medio sabático. Juanita, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, hola Daniel, ¿cómo estás? Qué rico estar en tu programa otra vez. Juanita, ustedes publicaron un artículo sobre Matarife antes de que saliera, que se llamaba "Entre la opacidad, militancia y acusaciones a Uribe de genocida, arranca Matarife". Y ahí fue, les llovieron críticas por todos lados. Sí, pues sobre todo de un lado, pero sí, sobre todo de un lado. Nos criticaron mucho. Pero entonces el tema de la opacidad, y creo que ha sido lo que La Silla ha tratado de recalcar en varias ocasiones, sobre todo acerca de sí misma y de cómo funciona ese medio de comunicación, es el de la transparencia. Es decir, uno puede tener unas agendas ideológicas que Gonzalo Guillén evidentemente tiene y Daniel Mendoza tienen, es que odian o no quieren a Uribe o les parece que es una muy mala persona, pero hay unas preguntas sobre la transparencia que no fueron bien respondidas acá. Sí, yo creo que todo el mundo, pues, todo el mundo tiene su posición política y además todo el mundo tiene derecho a hacer un periodismo militante. Me parece que eso no le quita valor al periodismo, y creo que pues Guillén y Julián Martínez pues han hecho unas investigaciones increíbles, llevaron a Kiko Gómez a la cárcel, o sea, ¿no? Como que yo creo que eso nadie tiene duda. Nuestra pregunta sobre Matarife en particular es que no hay respuesta sobre unas cosas que me parece que los lectores tienen derecho a saber. O sea, quién financia esa película, quién la dirigió, ¿no? Y a mí eso me parece un poco raro que sobre eso haya tanto misterio. ¿No? La respuesta de Daniel fue que eran 3 ONGs internacionales que le habían pedido hacer la película, y nosotros le preguntamos pues cuáles son los nombres. No puedo decirlo porque ellos tienen mucho miedo de que los maten, no sé, en Australia o no sé dónde, pues que es un poquito, pues a mí me parece que es un poco raro. Y quienes la dirigieron, no, unos jóvenes estudiantes en México, ¿no? Como, pues digamos que me parece raro el misterio. Seguro que no hay nada que esconder, pero me parece un poquito raro porque no lo dicen. Yo siempre creo que eso es como una información que el público debe conocer. Y entonces usted en las respuestas al blog que escribió de la dirección, que decía ahora estamos en un periodismo que va entre Matarife y El Expediente, que es este otro medio que dirige Gustavo Rugeles, usted en esa pregunta dice, mire, para mí un medio serio es el que escribe a partir de la reportería, tiene un método objetivo de verificación de datos, se preocupa por tener la versión de aquellos que denuncia y tiene como objetivo principal contar lo que sucede en la realidad y por qué sucede. ¿Y usted cree que es útil que
desde el mismo periodismo se hagan clasificaciones o se hagan críticas para decir este es un periodismo serio o menos serio? Pues yo siento que los lectores pues pueden juzgar que es serio o que no. Nosotros nunca dijimos que lo que ellos estuvieran haciendo no es serio. Lo que estábamos diciendo es que uno de los efectos de, digamos, yo creo que y la razón por la cual escribimos de Matarife es porque me parece que ellos están teniendo unas acusaciones pues de genocida, que pues es una acusación bastante grande, y el documental lo están distribuyendo por mensajería cerrada, por WhatsApp, por Telegram. Y entonces, yo siento que es un fenómeno muy interesante desde el punto de vista periodístico, porque pues cuando salen todas esas películas que han salido sobre la toma del Palacio de Justicia, sobre Pablo Escobar, sobre el M-19, como se pasaban por televisión, había siempre un debate público donde los del M-19 decían, no, nosotros no fuimos pagados por los narcos, como dice este documental en televisión, y había un debate público sobre eso. Cuando tú lo haces por mensajería cerrada, las posibilidades de debatir el contenido es más difícil, porque pues si no te llegó a ti por WhatsApp, pues es difícil que tú lo veas. Entonces ese era el debate que nosotros queríamos plantear, que a mí me parece que, pues, que es interesante. Y cuando tú haces eso también, pues te evades, si tú no lo, ya a nivel como más de demandas, pues como no pasas por un mecanismo de verificación, pues también puedes decir lo que quieras por WhatsApp. Era más el debate que estábamos planteando, y pues que yo siento que eso va a ser una tendencia, y que obviamente esto obedece a que ninguna investigación contra Uribe nunca avanza, los testigos mueren. Entonces entiendo que este tipo de fenómenos seguramente van a surgir con mayor frecuencia, lo van a usar contra todo el mundo, la gente que tiene cómo financiarlo, y que tiene el tiempo y la obsesión para hacerlo, y entonces el debate no va a ser público, sino que se van a crear como estas burbujas de información donde la gente no le queda tan fácil contrastar la información. Ese era el debate que queríamos plantear. Y en ese sentido, si uno está en un periodismo que a veces va entre Matarife y El Expediente, ¿cuál de esas dos vertientes, de esos dos extremos, le parece que ha sido peor para recibir críticas? No, pues yo creo que es bastante similar. O sea, pues me parece curioso que nosotros estamos haciendo una investigación a raíz de que mencionaron al director del Expediente que recibía plata para enlodar a periodistas, pues que yo creo que es un tema importante, y comenzamos a hacer reportería sobre él. Lo llamamos, ¿me oyes? Sí, ahí te escucho. Sí. Le mandamos las preguntas para tener su versión, porque él dice que se quiere tenerlas por escrito, y él pues las contesta súper ofendido, como si ese no debería ser un tema. Y por el lado del Matarife, pues no sé, Gonzalo Guillén dice que somos los lameculos del uribismo disfrazados, pues como unas cosas que es como una gran ofensa que escriban sobre uno. Y yo creo que para una democracia, pues lo normal es que los medios también respondamos a las preguntas de los otros, y pues con tranquilidad, porque es que yo creo que uno tiene mucha influencia como para ser tan intocable. Sí. Juanita, gracias por acompañarnos esta noche. Ok, bueno, chao Daniel, un abrazo. Cuando regresemos vamos a hablar con Julián Martínez, uno de los periodistas que ha inspirado las historias que se van a contar en esta serie Matarife, una persona que trabajó en Noticias 1, que trabajó en Contravía, que ha hecho un periodismo premiado, que hoy es objeto de crítica. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:52 de la noche. Tengo a Julián Martínez, está conectado desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Julián Martínez es uno de los periodistas que inspira con sus trabajos ya publicados el guión de Matarife, la serie de Daniel Mendoza. ¿Qué tal, Julián? Hola, Daniel, muy buenas noches. Un gusto saludarte, y qué placer debatir sobre una carrera tan apasionante como es el periodismo.
Apasionante, sí. Y yo no le voy a preguntar qué es periodismo serio y que no. Yo creo que usted ha sido un periodista que usted sabe que hay que buscar los datos, que hay que contrastar las versiones y sabe hacer ese ejercicio. ¿Qué le pareció Matarife? Y para aclarar que usted no tiene nada que ver con la serie, simplemente ha trabajado alrededor del tema de Uribe tanto que cogen sus historias para hacer ese guión. Sí, Daniel, mira, hay algo que yo quiero decir, es que el activismo siempre se ha opuesto al periodismo y es uno de los grandes enemigos del periodismo. Por eso, digamos, es deplorable que la silla vacía sea fajardista, por ejemplo. Pero también hay otras militancias en el periodismo como vos, como lo dijo Melquisedec. Pero ya en ese punto te quiero decir que la serie Matarife, de la que no se ha visto sino solo un capítulo, es una producción de televisión en la que yo no tengo nada que ver, pero sí sé que está basada en hechos absolutamente comprobados y dichos 1000 veces, y es el rabo de paja que tiene el senador Álvaro Uribe y que él odia que le saquen a relucir. Por eso me sorprende cuando tú dices que nosotros odiamos a Uribe o que no nos cae bien, porque es que eso fue lo mismo que me dijo Álvaro Uribe la última vez que yo fui a verlo y con quien hablé 15 minutos, que él me decía, es que yo le caigo mal a usted, yo no, o sea, yo en realidad no, ni Gonzalo Guillén. Entonces, cuando el uribismo y la silla vacía se dan cuenta que uno descubre un delito de Uribe, entonces eso se llama activismo político de izquierda, a pesar de que es fundamentado en pruebas, en documentos, en un contexto de la información, fuentes de distinto tipo. Guillén nunca ha sido activista, llamarnos activistas me parece que es asqueroso, y además que Semana diga que nosotros creamos una leyenda antiuribista en torno a Álvaro Uribe y recalcitrante. Entonces, digamos, esto lo que demuestra es que el periodismo que nosotros estamos haciendo, que hoy está marcando la agenda, como la investigación de Jenny Hernández, es un periodismo berraco, sin adjetivos, pero que infortunadamente nos crean, digamos, esa fama de activistas. Pero bueno, venga, estamos afectando Julián. el estándar del periodismo. Porque es que aquí yo creo lo que se le pedía a la gente que trabaja en el Matarife, por ejemplo, es que diga cuáles son sus vínculos con políticos, por ejemplo, o con las personas que los financian, y no han logrado hacer eso. Usted tenía una serie chévere en YouTube, ¿cierto? Se llamaba Revelados. Sí. Y ahorita uno se pone a buscar y Revelados ya no existe y ahora está dentro del canal de Holman Morris. Claro, es que la productora que produce el programa es la productora que hacía la financiación, pero esa financiación no se dio y ellos tienen los derechos de este programa y pues naturalmente lo utilizaron este canal, pero yo no es que, digamos, Revelados haya tenido algo que ver en la campaña de Holman Morris. Claro. El asunto acá... Pero espérese, sí pero Julián, pero si usted tiene un vínculo, digamos, con Holman Morris, le va a quedar muy difícil hacer una investigación sobre Holman Morris o sobre el petrismo. En cambio, le va a quedar muy fácil hacer una investigación sobre el uribismo. Y en ese sentido, y las investigaciones que usted haga, digamos, van a ser investigaciones periodísticas, porque yo creo que usted es un periodista que sabe hacer el oficio, pero es un periodista que por quién está trabajando, tiene unas limitaciones sobre quién puede hacer investigaciones o no. Yo aquí desde Zona Franca no voy a hacer una investigación sobre el monopolio o no monopolio de las telecomunicaciones en Colombia, porque este es un canal de Claro, ¿vale? ¿No? Entonces, y la gente lo sabe. Sí, es que Daniel, mira, yo creo que Melquisedec fue muy claro en el sentido de que todos los periodistas tienen unos intereses y en ese sentido, digamos que es muy bueno reconocerlo, pero yo trabajé con Holman Morris hasta el 30 de abril de 2011 y de ahí en adelante yo no trabajé en Canal Capital, no he sido contratista de su campaña, sí me he apartado de los temas de él precisamente por ese acercamiento de amistad que tengo con él porque fue mi primer maestro en el periodismo, pero creo que me he ocupado de otros temas igualmente importantes sin desmarcar que Holman Morris es una persona que está, digamos, sujeto a la crítica y eso, pero eso no va a deslegitimar las verdades que yo he investigado como periodista. Que sí es importante conocer la financiación de los medios para establecer su objetividad. Claro que sí, es que eso es lo menos claro que hay en el periodismo colombiano, Daniel. Los gobiernos nacionales y locales decidieron regalarles millonadas y millonadas a los medios para comprarlos y mantenerlos callados, y así ha sido la mayor parte de los ingresos, por ejemplo, de Semana,
del tiempo, que vive de fondos públicos y nunca queda claro cómo se manejan. Y respecto a la nueva prensa, que es donde yo estoy publicando en este momento, les puedo informar que no tenemos ni 5 centavos para funcionar. Solo lo único que tenemos es que entre varios amigos reunimos plata, se le pagan 700.000 pesos a un señor que nos ayuda con la página web, Sí. y entre esos mismos amigos hacemos una vaca para pagarle una miseria a Bacteria, que es el mejor caricaturista en este momento, y que no le pagamos ni el 1% de lo que vale su trabajo. Entonces, digamos que Pero entonces, ¿por qué le quedó tan Lo que difícil pasa- a Daniel Mendoza decir de dónde salía la plata de Matarife? Es que Matarife es una cosa que la nueva prensa patrocina, ¿sí? Porque se ha fundamentado de alguna manera en nuestro trabajo, pero nosotros no tenemos nada que ver en la financiación de Matarife. Pero yo sí te quiero decir algo, Daniel. A mí me consultó la periodista de La Silla Vacía cuando construí este artículo y yo le di los nombres de las personas de las ONGs y las ONGs, pero eso sí no lo incluyen en el artículo y dicen que ocultamos la información. Entonces, digamos que nosotros sí respondimos a ese cuestionamiento a La Silla Vacía, pero no se ve reflejado en el artículo. Pero espere. En cambio sí mezcla y trata de vincularnos a los Julián, partidos políticos. y porque es eso que ya no entiendo nada, no porque nos usted a gusta. veces me dice que usted no hace parte de Matarife, pero ahora está respondiendo como si sí fuera parte de Matarife. No, yo que entiendo. pasa es que Una sí, cosa es lo Julián que pasa es Martínez y otra es Matarife y Daniel Mendoza, ¿cierto? Sí, correcto. Lo que pasa es que antes de que me llamara mi Karen Duque, yo efectivamente llamé a Daniel Mendoza para que me diera los nombres de las organizaciones, dado que esa era una de las preguntas que previamente me iba a hacer la periodista que me iba a consultar, porque ella a mí me envió, digamos, mire, le vamos a preguntar eso. Yo le pregunté a Daniel y efectivamente ahí en los créditos están las organizaciones, que eso fue lo que yo le dije, ahí están los nombres de estas organizaciones, o sea, Sí. pero no incluyen eso en el artículo, o sea, digamos que eso es como ocultarle una parte de la información, y ya digamos, si se descubre que aquí, digamos, hay una, por ejemplo, Juanita desestima el hecho de que hay personas que les da miedo a Álvaro Uribe, pues yo, pues digamos, a quienes hemos recibido amenazas en Colombia, pues sabemos, digamos, el costo que tiene investigar a Álvaro Uribe, pues digamos, yo no entraría a valorar lo que piensa, digamos, Juanita León, que piensa que su petulancia es periodismo. Se me acaba el tiempo desafortunadamente, Julián, pero solo quiero hacerle una pregunta muy corta antes de irme. ¿Le gustó el primer capítulo? ¿Le parece que es sólido periodísticamente o tiene imprecisiones? Hay una imprecisión que yo le encontré que me parece que es cuestionable, y es que el Matarife haya puesto la foto de Gallo, que sí fue un parapolítico, pero fue un parapolítico absuelto. Entonces creo que ahí no estuvo bien incluir esa yo no me la fotografía. había pillado esa. Julián, gracias por hablarnos esta noche, gracias por dar estos debates y por aparecer así usted esté insatisfecho acerca de cómo se le ha tratado en este debate. No, yo creo que es muy importante que se debata entre periodistas, y bienvenido el debate, pero el debate sobre realidades. Muchas gracias, señor. Hasta aquí vamos nosotros, se nos acabó el tiempo. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.